Muy bienvenidos, queridos hermanos, un día más. Un día más cuando nos juntamos al finalizar el día. Transcurrida la jornada de trabajo, es el momento de abrir nuestra Biblia, de poder encontrarnos con el texto bíblico y disfrutar del final de una historia del apóstol Pablo narrada en el libro de Hechos del Espíritu. Bienvenidos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y comenzamos a caminar juntos. ¿Por qué leemos la Biblia? En primer lugar, porque tiene en su origen a Dios, inspirada por Dios. Y en segundo lugar, porque esa enseñanza está diseñada para que podamos comprender mejor el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. El principio y el final del libro está marcado por la llegada del Espíritu Santo. Está marcada por esa historia, que es la historia del plan de salvación, explicada por personas, hermanos, discípulos que vieron, que presenciaron y que sintieron la presencia de Dios en su vida a lo largo de todo su ministerio. Eso se transformó en los frutos del Espíritu. Se transformó en que eran capaces de transmitir un mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el capítulo anterior dejábamos a Pablo en Malta y ya hoy llegará a Italia, concretamente al puerto de Puteoli, y de ahí pasará a Roma. Y ahí va a terminar el libro de los Hechos. Aparentemente va a ser una historia inconclusa. No sabemos qué pasó más con la vida de Pablo, pero lo cierto es que Lucas nos narró perfectamente el ministerio. Recordando, dice al ocurrir esto, también los demás que tenían enfermedades en la isla acudían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando estábamos para zarpar, pusieron encima las cosas que pertenecen a nuestras necesidades. Recordamos, estaban en la zona de Creta, Malta, concretamente en el último episodio, y ya van camino de Roma. El texto que nos va a ocupar hoy es Hechos 28, del 11 hasta el 31. Pablo llega a Roma. Y como os decía hace unos instantes, ahí termina la trayectoria del libro de los Hechos del Espíritu. Después de 3 meses que habían estado en Creta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que ha invernado en la isla y llevaba como mascarón de proa a Dioscuros, es decir, llevaba una imagen en la parte frontal de la embarcadura con el patrón de los marineros, llamado Dioscuros. Y llegados a Siracusa, permanecimos 3 días allí. De allí, yendo alrededor, llegamos a Regio. Y un día después, habiendo soplado un austro, el segundo día llegamos a Puertópolis, en donde hallamos hermanos y fuimos invitados a permanecer con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. En estos versículos se nos narra la trayectoria desde la isla donde lo dejamos ayer hasta la capital del imperio. 3 días después, aconteció que él convocó a los más prominentes de los judíos. Él es Pablo. Y cuando se reunieron, les dijo: yo, varones hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, he sido entregado preso desde Jerusalén
en manos de los romanos. Y como hemos dicho en alguna ocasión en la serie, igual que pasó con Jesús. En eso Jesús y Pablo, aunque Pablo es seguidor de Jesús, tuvieron la misma suerte, por decirlo de alguna manera, los cuales, después de interrogarme, querrían soltarme, pero no haber en mí ninguna causa de sentencia de muerte. Pero al oponerse los judíos de Jerusalén, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusarme a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. La esperanza de Israel, aunque ellos no eran muy conscientes de ello, la esperanza de Israel era la venida del Mesías. Y aunque ellos seguían esperándolo, el Mesías ya había venido. Y Pablo reconoce que él está encadenado, está prisionero, simplemente por haber anunciado esa preciosa esperanza de Israel que había sido en la figura de Jesús. Continúa el texto. Entonces ellos dijeron, nosotros no hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos denunciando o hablando algo malo de ti. Pero consideramos conveniente oír de ti lo que piensas, porque respecto a esta secta no es sabido que en todas partes se habla en contra de ella. Y les fijó un día, y vinieron muchos a donde él posaba, y después, muy temprano, hasta la tarde, testificando fielmente, les explicaba el reino de Dios y los exhortaba acerca de Jesús. Pablo estaba a la puerta de ser juzgado. Puerto estaba tal vez a la puerta de ser ejecutado. Eso ya no lo sabemos. Eso ya no lo cuenta la Biblia. El último discurso que tenemos de Pablo es el que tenemos recogido en el texto de hoy y que escribió Lucas. Dice acerca de Jesús, apoyándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Algunos eran perseguidos por lo que decía, pero otros no creían. Como en todas las ocasiones, Pablo predica un mensaje. Dice, y estando en desacuerdo unos con otros, se despidieron luego que Pablo añadió una palabra más. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres. Si recordáis, el libro comenzaba con la llegada del Espíritu Santo y termina por la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pablo apela a esa situación, como debemos de hacer cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados a ser testigos del Espíritu Santo en la tierra, testigos del mensaje de salvación. No hace falta hacer grandes manifestaciones, simplemente aquellos que nos rodeen, que puedan sentir que nuestra vida, a pesar de las dificultades, las carencias, reina Dios y reina en la vida de cada uno de nosotros. Unos creyeron a Pablo, otros no creyeron. Y esta idea va a ser importante, porque el apóstol les va a citar, dice, ve a este pueblo y di, oyendo oiréis, pero de ningún modo entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis, porque el corazón de este pueblo fue endurecido, y sus oídos oyeron pesadamente, y cerraron sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se arrepientan, y yo los sane. El Señor le está diciendo, y Pablo está utilizando la Biblia, su Biblia, el Antiguo Testamento, que cuando el creyente quiere seguir a Jesús, lo ve todo. A través de la fe, a través de la esperanza. Pero cuando no se quiere, el Señor no interfiere para que esos conocimientos vayan siendo desalojados de la mente del impío,
para que finalmente esté convencido de que no es verdad lo que se dice. Y sea notorio, dice el apóstol, que a los gentiles he sido enviada esta salvación de parte de Dios, y ellos oirán. Aquí es donde Pablo se enfrenta directamente a la comunidad judía de Roma con lo mismo que había sido todo su ministerio, incluir al Mesías, incluir a Jesús como el verdadero Mesías que vendría a rescatar a Israel. Y nos dice el texto, y permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada. Recibía a todos los que acudían a él, anunciando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesús, el Mesías, con toda libertad y sin impedimento. Estas son, mis queridos hermanos, las palabras finales del libro de los Hechos del Espíritu. No sabemos qué pasó con la vida de Pablo, pero el Señor le había dicho que sería conservada hasta que llegara a predicar en Roma. Las intenciones de Pablo de llegar hasta España no se cumplieron nunca. Ningún apóstol vino jamás a España. Pero el mensaje de salvación había empezado a germinar de manera que muy pronto las capitales principales del imperio, las de Asia, las de Italia, habían escuchado hablar ya el mensaje de salvación. Y eso fue a base de ese momento especial en el cual cada uno de ellos, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, Judas, empeñaron su vida por la aplicación del Evangelio. Y esa es la gran novedad del libro. Comenzó con el Espíritu Santo y termina con la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes y en la vida de Pablo. Ojalá que la lectura que hemos hecho de este libro nos sirva para plantearnos muy seriamente a nosotros qué es lo que realmente vamos a hacer con nuestra vida y con nuestra existencia. Que el Señor os bendiga, Señor os bendiga. No terminamos la serie, continuamos el próximo día a la misma hora, en el mismo lugar, con otro tema. Simplemente quiero agradeceros, como cada día, que vuestras oraciones, nuestras oraciones, por los necesitados, por los que tienen necesidad de escuchar la palabra de Dios, sea algo que hacemos cada día al finalizar la jornada. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú muestras siempre por nosotros. Te damos las gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia. Y te damos las gracias, Señor, por todo cuando tú nos das, nos bendices y nos diriges. Santificado sea tu nombre. Gracias por todo lo que tú nos concedes. Y seguimos, Señor, caminando contigo. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos con la ayuda del Señor en el siguiente programa. El Señor te bendiga, te guarde y seguimos caminando juntos.